Bueno, buen día a todos. ¿Cómo están? Buen día, Ahí, buen día Carolina, ¿cómo estás? bien, Fernando, ¿cómo bien. estás? Tanto tiempo. Qué gusto Día, verte. Un gran maestro, Fernando, que está aquí acompañándonos. ¿cómo va? Bueno, antes que nada, porque somos muchos, eh, hemos esperado ya unos minutitos para ser coherentes y correctos con quienes llegan temprano en este sábado a las 11 de la mañana, un fin de largo encima. Vamos a arrancar. Yo estoy muy agradecido con todos ustedes por participar. Me encanta que quieran formarse en la evaluación. Esto me parece un tema fundamental. Ahora vamos a comentarles por qué. Pero antes, bueno, quiero presentar a nuestro equipo de Mental Test Lab con Laurencia Moyano, María José, yo y otros profesionales. Estamos trabajando en lograr desarrollar una, una startup que se va a dedicar a la formación y al desarrollo de evaluaciones psicológicas. Eso significa que no solo vamos a ver las que existen, sino vamos a ver también lo propio que estamos intentando desarrollar, porque estamos intentando trabajar en lograr tecnología para mejorar los procesos de evaluación que, bueno, salen a la luz, de hecho, a partir de una encuesta que le hemos hecho a muchos profesionales, en el cual se ve la necesidad de que optimicemos nuestras evaluaciones y que sean más adecuadas para los fines clínicos, ¿sí? Y no tanto vinculadas directamente a la investigación. Esta evaluación del trastorno del estado de ánimo en adultos es una de un programa que nosotros vamos a tener de evaluaciones. Y a esto lo menciono porque justamente en el formulario de preguntas eh, lo han consultado, ¿sí? Ya les voy a comentar cuáles son. Eh, lo último, dentro del equipo, bueno, Laurencia es especialista en psicometría y además es profesora universitaria, al igual que yo he trabajado también, trabajo como profesor en investigación y me he dedicado a la estadística, he sido profesor de estadística. Entonces, conversando con Laurencia, hemos dado cuenta de esto, ¿no? De que podíamos intentar emprender en desarrollar tecnologías, y con tecnologías me refiero a evaluaciones psicológicas y evaluaciones integrales psicológicas que nos permitan acompañar a los profesionales de la salud mental en esto. Y digo de la salud mental porque esto no solo incluye a los psicólogos, sino que incluye también a los psicopedagogos, psiquiatras y muchos otros profesionales de la salud mental. ¿Mm? Entonces, ya habiendo avanzado en esto, lo primero es presentarles los próximos cursos gratuitos que lo van a encontrar en nuestra web. El 9 de marzo, la evaluación del trastorno depresivo, pero en niños y adolescentes, ya no en adultos. Ustedes saben que hay grandes diferencias en cómo aparece o cómo se manifiesta el trastorno depresivo en niños. Y les estoy hablando del trastorno depresivo mayor, ¿sí? Es fundamental. Desde el DSM-5 también puede diagnosticarse un trastorno depresivo en niños y adolescentes. En niños es muy raro porque la presentación sintomática es diferente, pero es muy interesante, ¿no? Y después, el 30 de marzo, vamos a trabajar en la evaluación del trastorno de ansiedad generalizada en adultos, el TAC. Hemos decidido empezar por estas dos porque justamente son las más prevalentes, son las que más se presentan y en la clínica están, yo creo que en casi todas las consultas, ¿no? Así que vamos a ir por esas y también la ansiedad justamente en niños y adolescentes el 27 de abril. Ustedes de hecho ya se pueden ir inscribiendo y demás en estas y sería que, bueno que también en los comentarios y demás eh, podamos conversar, porque de hecho el objetivo de esta formación es que podamos iterar, podamos conversar. Nosotros no somos quienes tenemos todo el conocimiento, también venimos a aprender de ustedes, venimos a aprender juntos. De hecho, como les decía recién, aquí está Fernando, que es quien puedo ver, a una de las personas que puedo ver de las seis aquí en los iconos. Fernando ha sido un gran maestro y yo creo que él también tiene mucho valor para aportar, pero lo más importante es que podamos conversar, ¿sí? De hecho, no es el fin que esto sea 100% expositivo de parte nuestra, pero sí queremos mostrarles que se puede crear y y que juntos podemos desarrollar cosas interesantes y que son dolores que tenemos los profesionales de la salud mental en la práctica clínica. Entonces, ¿cómo está organizada esta formación? Vamos a trabajar primero sobre el proceso terapéutico y dónde está la instancia de evaluación. ¿Por qué? Porque el proceso terapéutico, ustedes saben que es un enfoque que es complejo y que si bien todos los profesionales de la salud mental lo conocemos, muchas veces cometemos errores, tanto los expertos como los noveles, en cómo lo encaramos.
Ya les voy a mostrar esto porque es muy interesante. Después vamos a ir específicamente a cuáles son los trastornos del estado de ánimo. Vamos a nombrarlos y vamos a ver cuáles son los principales que existen según el DSM-5 texto revisado, porque no sé si todos están al tanto, pero el DSM-5 ya no es la última versión, sino que es un revisado. ¿Se acuerdan como el 4 que había un breviario? Bueno, aquí hay un DSM-5 texto revisado y es muy interesante también porque hay algunos cambios que ya les voy a comentar. Después vamos a hablar de los instrumentos que existen para evaluar los trastornos de estado de ánimo. Y vamos a plantear aquí dónde nosotros vemos que hace falta más desarrollos en evaluación psicológica y cómo entre todos podemos construir otras formas de evaluar más rigurosas, más sistemáticas, más científicas y que finalmente nos brinden los datos necesarios para que nosotros podamos hacer un diagnóstico pertinente y a partir de eso planificar un tratamiento adecuado. Vamos a ver la evaluación integral que nosotros hemos construido con Laurencia. Laurencia específicamente va a hablar de eso, con ella hemos estado trabajando codo a codo. Ella es la parte de la adaptación psicométrica. Yo he estado trabajando mucho en la parte teórica y demás, pero juntos y con otras personas del equipo también, que ahora no las voy a mencionar, pero que han estado apoyando, hemos desarrollado una evaluación integral muy interesante y vamos a ver un ejemplo de informe de esa evaluación integral. Y ojo con esto, que no es un test, es una evaluación integral. Este simbolito de pregunta, pregunta y respuesta es muy importante porque nosotros vamos a dar una clase muy cortita porque el fin, de nuevo, es que podamos conversar y que podamos aprender juntos. Ustedes van a recibir, bueno, además de este aprendizaje que vamos a compartir, un certificado de asistencia. Yo les voy a entregar material y ustedes también me pueden solicitar material específico porque lo cierto es que, bueno, nosotros contamos con una gran cantidad de material a lo largo de tantas formaciones y desarrollos. Lo hemos logrado construir y recolectar y demás, pero material propio construido por nosotros también, que a nosotros nos parece muy atinado. Y además les voy a dar algunas lecturas, como por ejemplo, ustedes ya van a tener un beneficio, un regalito muy importante, que es el DSM-5 texto revisado. No sé si alguno de ustedes lo tendrá o no, pero les vamos a mandar para que lo puedan ver, para que puedan ver los cambios y demás, ¿sí? Además de otras cositas. Entonces, a ver, el proceso terapéutico, y lo pongo como proceso porque es justamente eso, un proceso. Los profesionales de la salud mental últimamente, y en realidad creo que desde siempre, pecamos en conocer cómo es este esquema, porque yo les puedo asegurar que este esquema para los profesionales no es nuevo, pero pecamos en no seguir y no tomar las consultas y nuestros procesos terapéuticos, valga la redundancia, justamente como procesos. Nosotros tenemos, por ejemplo, un primer contacto y una admisión, tenemos una entrevista inicial, y yo quiero que todos, haciendo conciencia, hagamos memoria de si no hacemos intervenciones sin tener los datos necesarios para hacer una intervención. Esto es muy común. Nosotros a lo que los invitamos a ustedes es a que volvamos a ser rigurosos o intentemos trabajar en ser rigurosos y seguir un proceso adecuado para cuando nosotros tengamos los datos necesarios, procedamos a hacer un diagnóstico y procedamos a hacer un tratamiento. Y no solo eso, sino que también cuando tengamos los datos necesarios, procedamos a ver cómo encaramos una evaluación integral. A mí me sorprende mucho cuando algunos profesionales, y esto lo digo porque he supervisado a unos chicos en esto, cómo después de una primera sesión y teniendo tan pocos datos, ya le dan un test o encajan un test a un paciente sin conocer, al menos a partir de una evaluación inicial o de screening, a dónde dirigir esa evaluación. A ver, no hay ninguna evaluación que pueda contemplar las 1237 páginas que tiene el DSM-5. Nosotros necesitamos primero con nuestra percepción clínica, con nuestro arte como profesionales, intentar achicar todo este mundo de posibilidades para dirigir las evaluaciones de una manera adecuada. Pero sin irme tanto, vamos a volver a cada uno de estos puntos. En el primer contacto de admisión, ustedes saben que se establece la primera parte de la relación terapéutica. Y yo creo que esto también lo conocemos y lo sabemos, que establecer una buena relación terapéutica es lo que nos va a permitir avanzar sobre los otros procesos. No solo que el paciente mejore, ¿no? En esto de los factores comunes a todas las psicoterapias, nosotros sabemos
que el establecer la relación terapéutica ayuda y permite a que nosotros podamos desarrollar tratamientos más efectivos y que los pacientes mejoren. Pero yo voy a volver sobre esto, porque no solo permite eso, sino que permite también que nosotros podamos hacer una evaluación integral. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de una evaluación neuropsicológica o una evaluación psicopedagógica. En una evaluación psicopedagógica o neuropsicológica, indefectiblemente, si nosotros no hacemos una relación terapéutica con ese niño o con esos papás, no podemos planificar hacerle una evaluación que le mida memoria, que le exija cognitivamente a un niño, porque no va a responder. Bueno, lo mismo pasa en las consultas psicológicas, en las consultas psiquiátricas y demás. Entonces, el llamado a esto es que volvamos sobre los procesos. La anamnesis es también fundamental. Nosotros en la anamnesis tomamos un montón de datos, hay distintos modelos. Yo me comprometo a enviarles uno de Mental Test Lab que estamos desarrollando, que está muy vinculado a nuestra forma de evaluar, a nuestra forma rigurosa y sistemática de evaluar. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es fundamental conocer los datos de la historia del paciente, los datos de las enfermedades médicas y demás. Y coherente con toda esa información de la anamnesis, con toda la información de la entrevista inicial, podamos planificar una evaluación integral. Más allá de que cada uno de estos puntos es un proceso, nosotros hemos encontrado que los mayores dolores se encuentran en el desarrollo de la evaluación integral, ¿sí? En qué test usamos, cuáles usamos, cómo hacemos que sean compatibles con las entrevistas, ¿sí? Eso es fundamental y aquí es donde hemos identificado mayores dificultades, especialmente en cómo hacemos para integrar la información y cómo hacemos para elaborar informes, que es algo tan complejo y tan necesario. Ustedes saben que el informe, chicos, viaja desde que lo escriben, es como, a ver, es lo que más habla de ustedes. Yo creo que nos dedicamos muy poco tiempo a la elaboración de los informes, entre otras cosas porque es un proceso complejo, porque hay que escribir, porque hay que dedicarle tiempo, porque muchas veces no es cobrado, pero siempre en todo proceso, incluso si nosotros no tenemos que devolver un informe porque no lo solicitan, nosotros tenemos que trabajar en un informe porque eso guía nuestra práctica clínica. Nosotros tenemos que intentar cambiar esta costumbre de que el proceso terapéutico sea como un solo paquete en el cual no trabajamos cada una de estas partes. Porque yo les puedo asegurar que toda su práctica clínica mejora si ustedes logran hacer una evaluación integral, un diagnóstico y un informe y plan de tratamiento. Dentro del diagnóstico nosotros sabemos que hay un montón de tipos de diagnóstico que depende de la orientación profesional y de la profesión. Dentro de la psicología hay un montón de informes de diagnósticos conductuales, diagnósticos cognitivos y demás, pero hay un diagnóstico fundamental que nos hace comulgar a todos los profesionales de la salud mental y es el diagnóstico psiquiátrico o presunciones diagnósticas psiquiátricas. ¿Por qué? Porque chicos, tengamos, el manual tenga limitaciones, porque sabemos que tiene limitaciones, desventajas, todo lo que queramos es lo que nos comulga, ¿sí? Todos conocemos el DSM, el manual DSM. Si no, aquí díganme por el chat quién no lo conoce. Pero hay un montón de otros manuales diagnósticos que no conocemos, todos conocemos, entonces eso es lo que nos orienta, nos guía, y si un informe de ustedes viaja por tantos profesionales y por tantos años, es muy importante que esto pueda entenderse, que lo puedan entender los profesionales a los que llega y demás. Entonces vamos a hablar de algunas de estas cosas aquí también en la implementación y seguimiento del tratamiento. Muchas veces el motivo de consulta nosotros sabemos que cambia y hay que volver a hacer una evaluación integral, pero finalmente yo quería dejar en claro que aquí es donde nosotros encontramos muchas debilidades y necesidad de desarrollar, ¿no? Entonces aquí, ya yendo a lo que es trastorno del estado de ánimo, fíjense que aquí yo les pongo la evolución del DSM-5 al texto revisado. Lo cierto es que no hay tantos cambios a nivel trastornos del estado de ánimo, pero lo que sí hay, que a mí me encanta, que esto está muy bueno, es que ahora está nomenclado, por ejemplo, la autolesión y los intentos de suicidio. Se ha agregado también un trastorno no especificado ahí dentro de los trastornos depresivos, pero para mí lo más interesante es que ahora nosotros lo podemos nomenclar. Y esto es muy importante por el tema de las obras sociales, por el tema de las aseguradoras, ¿no? Que también se manejan con un diagnóstico por código del manual de diagnóstico psiquiátrico, ¿sí? Entonces,
Ahora, yendo ya directamente a los trastornos del estado de ánimo y especialmente trastornos del estado de ánimo en adultos. Primero, confesarles algo. Trastorno del estado de ánimo, todos lo entendemos, pero en el manual del diagnóstico de DSM-5 ya no existe como tal. O sea que ya no engloba a los trastornos, eh, no están englobados los trastornos del estado de ánimo como antes. Ahora lo que tenemos son, por un lado, los trastornos depresivos y por otro lado, los trastornos bipolares. Ha cambiado la manera de contemplarse esto del DSM-4 al DSM-5, pero yo lo pongo aquí, lo coloco aquí porque nosotros tenemos la tendencia como profesionales, y ya van a ver que esto está muy conectado también con los instrumentos. Y voy a avanzar rápido porque quiero dar lugar también a la audiencia. Perdón, que me vuelvo hablando, hay un montón de información aquí. Yo después les voy a pasar todo esto. Pero lo interesante de esto es que, fíjense que tradicionalmente han estado caracterizados por una alteración significativa del humor o el estado de ánimo emocional de la persona. Y estas alteraciones pueden manifestarse como tristeza profunda. Yo lo marco a tristeza profunda porque todos los instrumentos que se han desarrollado han ido en la dirección del trastorno depresivo, que está caracterizado por la tristeza profunda, pero muy pocos por la euforia inapropiada o las fluctuaciones extremas que afectan la capacidad del funcionamiento del individuo. Y esto a mí me parece fundamental, porque los tratamientos y las formas de evaluarlas son totalmente diferentes. Entonces yo quiero avanzar rápido aquí, en esto. Tenemos unos cuantos, yo les he puesto los más importantes para que lo podamos ver. Trastorno de depresión mayor y el distímico están dentro de los trastornos depresivos. El bipolar 1, bipolar 2 y ciclotímico están dentro de los trastornos bipolares. Pero yo les hago otra pregunta rápida y si quieren contesten por el chat. ¿Alguno de ustedes conoce un instrumento específico para medir el trastorno ciclotímico, por ejemplo? Y si conocen cuál. O el trastorno distímico, ¿no? De hecho, el trastorno bipolar también hay muy poco. Instrumentos o cuestionarios específicos hay muy pocos. No estoy viendo el chat, capaz que todos están poniendo sí ahí, pero en realidad hay pocos instrumentos que evalúen esto. Esa es una gran debilidad. ¿Por qué todos los instrumentos están, a ver, que hay, son para depresión? Y les digo más, no son para depresión mayor. Los instrumentos están hechos para medir depresión. Nosotros conocemos el famoso Beck Depression Inventory, que se usa en todos lados y demás, que claramente tiene un tinte cognitivo, ¿no? Porque viene de Beck y toda la teoría cognitiva. A ver, todos los que me conocen, aquí hay muchos chicos que me conocen, muchos profesionales, saben que yo soy un terapeuta cognitivo. Desde siempre, desde la cuna soy un terapeuta cognitivo. Pero yo creo que fundamentalmente nosotros tenemos que desarrollar instrumentos que estén más vinculados a un lenguaje común y a vincularnos a los profesionales de otra manera. Por eso es que estamos trabajando, y hay muy poco también, les decía, de instrumentos de depresión mayor. Con Laurencia no nos hemos animado, si lo hemos conversado, a hacer sobre, por ejemplo, el trastorno bipolar o hacer una evaluación integral general para discriminar la presencia de algún trastorno de estado de ánimo, pero hemos decidido empezar por la del trastorno depresivo mayor. ¿Sí? Y esto ya le vamos a comentar de qué se trata. Entonces aquí yo les hago un recorrido rápido sobre los instrumentos que hay. Fíjense que son para medir depresión mayor en general, muy cortitos, no son tan buenos. El BEC, el de BEC es lo máximo que tenemos. Yo esto les puedo enviar, lo podemos conversar y demás, pero a mí no me parecen útiles, no me parecen efectivos. No me parece que un cuestionario de autoinforme de 9 ítems pueda ayudarnos o acompañarnos en el diagnóstico del trastorno depresivo mayor. ¿Sí? Entonces, ahora, aquí hay otras. Hay una escala que igualmente me parece, es la única. Estas dos ni las miren de abajo porque eh, ni siquiera son las he estado mirando y no les recomiendo para nada. Son escalas muy viejas, extremadamente viejas, del DSM-3, muy forzadas. De hecho, incluso el Beck Depression Inventory es un test muy viejo que se sigue usando porque, bueno, ya existe y todos lo validan, ¿no? En vez de crear cuestionarios nuevos que sean más coherentes con la actualidad de la presentación de los trastornos, porque hay que hacer un esfuerzo, porque es trabajoso y demás. Entonces, yo les voy a pasar esta, la de Manía Yang, puede ayudarnos muy superficialmente con el trastorno bipolar, pero fíjense que para el bipolar 1 y bipolar 2 sí tienen grandes diferencias de bipolar 1 y bipolar 2, así que ya lo vamos a conversar. Yo ahora le quería dar lugar a Laurencia, después de esta presentación de los criterios de trastorno depresivo mayor.
Podemos volver, ustedes después van a tener un espacio para preguntas, podemos volver sobre los otros trastornos, podemos conversar un montón. Chicos, desde la PPT 1, desde la presentación 1, podemos tener una clase entera. Pero como les decía, los fines de esta clase es presentar algo también que estamos desarrollando y presentar esto que no hay, ¿sí? Yo les marco cuáles son los criterios del trastorno depresivo mayor, que son estos 9, que probablemente los conocen, pero les dejo marcados estos dos porque nosotros para diagnosticar un trastorno depresivo mayor, indefectiblemente tiene que estar uno de estos dos, o los dos, uno o los dos. Si nosotros tenemos 5 criterios, pero es el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7, no lo podemos diagnosticar, ¿sí? Este es uno de los puntos, una de las cosas que quería mencionarles, y ahora vamos a pasar a la importancia de la evaluación integral y, en general, y la importancia del trastorno depresivo mayor, y si tenemos tiempo, y si no, en el espacio de preguntas, queremos mostrarle cómo debería o cómo pensamos nosotros que debería ser un informe de evaluación integral del trastorno depresivo mayor. ¿Sí? Eh, bueno, Lauri, ahí te dejo de compartir para que compartas vos y arranques. ¿Sí? Prende el micrófono, Lauri. En compartir pantalla pone ventana, Lauri, así se te comparte todo. ¿Puedes? Ay, espera un momentito. Muy bueno tu fondo, Laura. Me encanta. Los animalitos. Bien, ahí estamos, ¿verdad? Sí, ahí toca en presentación y ya estamos. Bien. Ah, bien, pero se ha compartido, ¿verdad? La Sí, pantalla de lanzamiento. está Bien, compartido. Te falta tocar en ahí presentación. estamos. Listo. Estamos ahí, ¿verdad? Bueno, primero saludarlos y agradecerles que estén participando hoy sábado por la mañana en este encuentro. Ya hace un tiempo que con Martín no lanzábamos nuevamente estas clases virtuales, así que bueno, es un gusto y un poco ansiosa porque ya hace un año que no lo veníamos haciendo. Así que bueno, gracias por estar presentes hoy. Un poco repasando sobre lo que Martín decía en torno a la evaluación de los trastornos del estado de ánimo, pero puntualmente en la evaluación del trastorno depresivo mayor, eh, cuando empezamos de este proyecto y de empezar a darle forma a la idea que Martín me propone inicialmente, eh, lo que estábamos visualizando y aquello que veíamos es no se trata de que esto no esté teorizado, la evaluación integral. Si nosotros revisamos la literatura vinculada a la evaluación psicológica o a la evaluación en el campo de la salud mental, los teóricos hablan que el modo riguroso y correcto de llevar adelante un proceso de evaluación es este. La intención nuestra y nuestra propuesta de trabajo es justamente poder bajar estas cuestiones que están muy bien teorizadas y fundamentadas, bajarlas a las prácticas de los profesionales de la salud mental y concretamente volver posible, ya vamos a ver, ahorrando ciertos recursos, volver posible esta evaluación integral en la práctica profesional nuestra. No solo del terapeuta psicólogo, sino también de otras disciplinas como son la neurología, la psicopedagogía, la fonoaudiología, bueno, las diferentes ramas que hacen a la salud mental. Entonces, nosotros vamos a entender a la evaluación integral puntualmente del trastorno depresivo mayor como un enfoque que va a intentar dar respuesta a esta problemática. Es decir, contamos con todo una serie vasta de desarrollo teórico acerca de cómo debería ser este proceso de evaluación, pero lo que ocurre es que en la práctica, a la hora de conversar y de recibir nosotros a nuestros consultantes, a nuestros pacientes, dista mucho de aquello que teóricamente deberíamos hacer. Y entonces este modelo de evaluación integral viene a darnos las herramientas concretas y precisas para poder operacionalizar, es decir, para poder volver a nuestra práctica clínica aquello que sabemos que
debe ser. Y esto porque en la salud mental, puntualmente, pero creo que esto tiene que ver con el ejercicio de cualquier profesión, nosotros tenemos un compromiso ético vinculado con la excelencia de nuestro desarrollo en la práctica, ¿no? Y entonces es esto. Como Martín decía, estamos respondiendo a dos falencias o a dos faltas en el campo de la evaluación en la salud mental, y una tiene que ver con eso, con poder volver a la práctica aquello que sabemos que funciona, porque hay un recorrido de investigaciones y de teóricos que así lo marcan, y por otro lado, darle excelencia a nuestra oferta a los consultantes. Entonces, lo hemos nombrado de este modo, evaluación integral de trastorno depresivo mayor, que es con lo que empezábamos, con lo que decidimos comenzar, bien como lo decía Martín, vinculado con una cuestión de prevalencia de este cuadro, porque si nosotros revisamos la Organización Mundial de la Salud y las diferentes tasas epidemiológicas, acerca de los trastornos del estado de ánimo, el trastorno depresivo mayor es el que mayor prevalencia tiene en la población. Y esto no solo a nivel regional, sino a nivel mundial. Por lo tanto, consideramos que iniciar con el trastorno depresivo mayor es poder responder a una urgencia y a una necesidad concreta en la que nos estamos, en la cual estamos todos los profesionales de la salud. Entonces, esta evaluación integral, lo que buscamos nosotros es recopilar todo aquel conocimiento teórico vinculado con la evaluación psicológica y con la evaluación de la salud mental en un método riguroso y sistemático que nos permita a nosotros obtener información relevante para el tratamiento del paciente en una ecuación en la cual podamos valorar costos y beneficios. ¿En qué sentido? En el sentido de que el tiempo para nosotros es el recurso más valioso. Esta proceso integral lo que busca justamente al sistematizar el proceso es acortar tiempo, pero sin dejar de lado datos sumamente relevantes que van a ser fundamentales a la hora de, por un lado, llegar a un diagnóstico, por otro lado, de marcar cuáles van a ser las líneas de intervenciones con ese paciente, y por otro lado, al momento de monitorizar esos procesos. Eso es lo que nos va a permitir, o a lo que aspiramos nosotros con la presentación de este producto nuestro que tiene que ver con la evaluación integral. Entonces, lo que buscamos es integrar una serie de elementos, de herramientas, de las cuales todos los profesionales las conocemos, pero quizás no las hemos contemplado al momento de realizar la evaluación. Y entonces, en esta evaluación vamos a contemplar la impresión clínica que tenemos del paciente, entrevistas semiestructuradas en las cuales vamos a valernos del análisis funcional de la conducta y del análisis topográfico de la conducta. Vamos a contar con cuestionarios de observación del profesional y cuestionarios del paciente. Y esto es lo que resulta interesante, novedoso, o lo que nosotros consideramos que es nuestro pequeño aporte en el proceso de evaluación en salud mental. Nosotros contamos con estas herramientas, contamos con herramientas de modo disperso, es decir, no ha habido desarrollo en cómo podemos integrar estas diferentes herramientas para obtener un diagnóstico y obtener un informe integral, exhaustivo y profundo acerca de la problemática que el paciente presenta, ¿no? Entonces, uno si revisa la literatura vinculada a los diferentes instrumentos con los que contamos para la evaluación psicológica o psiquiátrica, vemos que es un número amplio de cuestionarios, entrevistas, escalas, pero no hay un uso articulado de estos diferentes cuestionarios. Entonces, la idea inicial era esa, poder nosotros presentar un modelo que ya lo hemos llevado a la práctica, uno en el cual integremos estas diferentes herramientas y podamos articular la información que de ahí viene para alcanzar estándares de eficacia mayores de los que venimos teniendo en nuestra práctica clínica. Con Martín conversábamos, bueno, cuál va a ser el modelo teórico que va a dar sustento a esto, y sin duda pensábamos que el manual, el DSM-5 en su versión revisada, este manual psiquiátrico que es de uso universal,
es nuestro mayor soporte teórico que va a dar sentido a, a nuestra evaluación. ¿Por qué? Porque creo que no hay otro tipo de manual que tenga detrás la rigurosidad y robusticidad de estudios, eh, de estudios para poder llegar a esos criterios diagnósticos. El DSM-5 cuenta con múltiples formas de validación de aquello que ahí está contenido, análisis súper rigurosos y diferentes procesos de juicios de expertos. Por lo tanto, nosotros valernos como punto de inicio del DSM-5 para poder operacionalizar aquellos criterios que nosotros vamos a evaluar es lo que consideramos que nos da el soporte teórico para seguir adelante. Es por eso que lo hemos usado como el marco conceptual y teórico a la hora de elaborar nuestros cuestionarios al paciente y nuestros cuestionarios al profesional y en la observación clínica de ese profesional. Entonces, esto más o menos ya uno lo viene conociendo y quizás muchos lo han aplicado. Y hemos decidido sumar a esto, a estos criterios diagnósticos del DSM, entrevistas y análisis funcional de la conducta y topográfico. ¿En qué sentido? En que si uno revisa cuáles son las limitaciones de este manual psiquiátrico del DSM-5, es justamente que muchas veces estos diagnósticos se encuentran solapados uno tras otro. No tenemos diagnósticos puros, no tenemos, la realidad no es estanca. La realidad del paciente y nuestra realidad es un cambio permanente y es sumamente complejo. Entonces, muchas veces solamente apelar a un cuestionario al paciente donde va a remitir sus síntomas, donde va a informar sus síntomas, o apelar simplemente a la observación del profesional, quedamos limitados acerca de poder comprender la globalidad y la complejidad de la vida de esa persona. Entonces, consideramos que incluir los aportes del análisis funcional de la conducta y del análisis topográfico nos ayuda a nosotros a alcanzar una comprensión más profunda, más particular, más que la persona está viviendo y de las dolencias que está teniendo. Y entonces es que nuestra evaluación integral va a contemplar estos diferentes momentos. Por un lado, vamos a tener los cuestionarios destinados al paciente, que en este caso van a ser, son una serie de ítems que nosotros los hemos operacionalizado a partir de los criterios diagnósticos que nos marca el DSM-5 revisado para el diagnóstico del trastorno depresivo mayor. Y entonces hemos generado una serie de ítems, 54, que van a ir a indagar estos criterios diagnósticos y ¿qué van a operacionalizarlos? Los van a volver observables a estos criterios que son teóricos. Entonces, nuestros cuestionarios van a volver observable en la conducta del paciente aquellos signos y síntomas clínicos que dan cuenta de la ocurrencia del trastorno depresivo mayor en una persona. Por otro lado, hemos generado cuestionarios que están directamente relacionados con este inicial cuestionario al paciente, un cuestionario de observación para el profesional, en donde ese mismo criterio diagnóstico y esos mismos cuerpos de ítems que nos permiten constatar si está o no presente el trastorno depresivo mayor, el profesional también lo va a estar observando desde su propio juicio clínico. Y entonces vamos a tener la posibilidad de poder comparar y contrastar, por un lado, la experiencia subjetiva de de esa persona con el cuestionario, y por otro lado, una observación un poco o aspirando a ser más objetiva desde el juicio del profesional, observando la ocurrencia de la misma conducta. Y en ese sentido, ver la discrepancia o la concordancia entre estas dos fuentes de información. Por otro lado, tenemos, como decía antes, como un complemento, y para nosotros es el eje y es lo que verdaderamente viene a aportar la evaluación integral,
del trastorno depresivo mayor, es esta entrevista semiestructurada en donde nosotros vamos a valernos de lo que teóricos como Skinner y Bellis han desarrollado y han aportado a nuestra ciencia para poder analizar la conducta. Cuando hablamos del análisis funcional de la conducta, nos referimos a un modelo teórico y más no operativo que nos permite realizar ciertas intervenciones que posibilita observar cuál es la función que esa conducta, vamos a hacer concretamente que determinado síntoma, eh, pérdida del deseo o falta de motivación para realizar determinadas actividades, ¿cuál es la función que esa conducta observable cumple en el contexto de esa persona? Entendiendo que toda conducta cognitiva, verbal y fisiológica tiene una función. Y entonces, realizar este análisis funcional de la conducta a nosotros nos va a permitir ir más allá en la comprensión de los signos y de los síntomas que porta ese paciente, por un lado, y por otro lado nos va a marcar la dirección de las intervenciones y del tratamiento. Entonces, el análisis funcional de la conducta es un modelo en el cual nosotros estudiamos de modo detallado, a partir de una serie de preguntas que ya la vamos a ir viendo, cuáles son los antecedentes de la conducta problema, eh, qué es lo que ocurre después de la conducta y qué función está cumpliendo esa conducta en el ambiente, en el contexto, en la familia Lauri, donde está esta persona. Antes de poder realizar este análisis funcional de la conducta, nosotros necesitamos y precisamos definir cuál va a ser la conducta a observar, cuál va a ser la situación problemática que ese paciente nos está reportando, que esa familia nos está trayendo a la consulta o que esa derivación del colegio está marcando. Y entonces, en ese sentido, hemos estructurado una entrevista que nos va a permitir un análisis topográfico de la conducta. El análisis topográfico de la conducta puede explicar detalladamente y de manera descriptiva y minuciosa cuál es la conducta problema y la magnitud e intensidad de la ocurrencia de esa conducta. Desde el juicio del clínico, pero fundamentalmente desde la interacción con el propio paciente familiar o informante que esté acompañando a nuestro cliente, a nuestro Lau, consultante. ¿Sí? Lau, te interrumpo ¿Me ahí. escuchas? Bueno, Sí. espectacular lo que has ido desarrollando de entrevista funcional y entrevista topográfica. Por una cuestión de tiempo, les muestro rapidito el informe, que es coherente con todo lo que vos vienes Mostremos, ¿sí? comentando. Y Mostremos. vamos a dar, justamente aquí ya terminaba la presentación, mostramos rapidito 2 minutos lo que sería el informe Bueno, y, y después seguimos al espacio de preguntas, ¿vale? bueno. Perfecto. Para que podamos, con el tema de los tiempos, ¿Vas a cumplir. compartir vos Sí, el informe, Martín? yo comparto. Deja de Bueno, compartir la pantalla y comparto yo. Esto ha sido bueno. falta mía. Yo me he pasado de los minutos, Laura, y te pido disculpas. He dejado un poquito Sí, minutos. pero no Ha hay problema llegado. con eso. Ahí estamos. Perfecto. Ahí comparto. Yo. ¿Lo pueden ver al informe? Sí, se ve, Martín. Perfecto. Perfecto. Entonces, nosotros lo que hemos planteado aquí es un informe de la evaluación integral del que venimos conversando de trastorno del estado de ánimo. Esta es una portada y dice que va a evaluar las dimensiones que evalúa, pero aquí, bueno, fuera de que nosotros ya hemos hecho el proceso de construcción, estamos trabajando en un manual teórico hiper bueno, hiper largo y demás, que eventualmente lo vamos a conversar con ustedes y trabajar en otros cursos y demás. Pero fíjense que esto que comentaba Laurencia, esto de la importancia de la visión, por un lado, del paciente y del profesional sobre cada uno de los criterios. Para ser sintético, en el criterio uno, que es estado de ánimo deprimido, que nosotros tenemos ítems o cuestionarios tanto para el paciente como para el profesional, vemos que tanto el paciente como el profesional ven que hay presencia o perciben presencia. También en disminución de interés, en cambios en el peso, los dos ven que hay ausencia de este criterio. Fíjese que aquí hay una contradicción que sería bueno trabajar. Esto es lo rico que tiene esto. Por ejemplo, el insomnio, el paciente percibe que tiene características de insomnio o hipersomnio.
pero el profesional no. Sí, el profesional no lo ve. Entonces, esto también es muy importante porque puede suceder lo opuesto, puede ser que haya cosas que ve el profesional y que el paciente no, y viceversa, que está relacionado con la audiencia, conversamos con lo ego sintónico y lo ego distónico, conceptos que ustedes también manejan muy bien. Y nuestro cuestionario lo que permite, ¿se acuerdan que yo les decía que necesitamos 5 criterios o más para determinar la presencia del trastorno depresivo mayor? Fíjense que el paciente tiene 7, el profesional tiene 6. Entonces, nosotros haciendo una síntesis global, tenemos más elementos que nos permitan hacer una presunción diagnóstica del trastorno depresivo mayor, ¿sí? Entonces, esta es la evaluación, la primera parte de la evaluación que nosotros estamos construyendo y el primer diferencial que, que podemos ver, ¿no? Que es importante tener más de una fuente de información. No necesariamente el profesional, en este sí, pero por ejemplo, en el déficit de atención con hiperactividad, un ejemplo, es muy importante la visión del profesor y del padre. Es fundamental. Entonces, ahí nosotros, instrumentos que contemplen dos fuentes, instrumentos cuantitativos, que contemplen dos fuentes, no hay. Entonces, estamos trabajando en esto. Aquí hay dimensiones teóricas que están compuestas también, es parte del análisis de los criterios, porque algunos criterios, por ejemplo, desánimo y pérdida de interés, comparten características. Entonces, para que nosotros podamos sintetizar la información y tener más información de lo que es solamente la presencia o ausencia del trastorno depresivo mayor, hemos desarrollado estas dimensiones teóricas que son coherentes con la práctica. Pero, además de eso, tenemos el análisis cuantitativo. El análisis cuantitativo es el análisis de la percepción de los cuestionarios del profesional, por un lado, y lo que reporta el cuestionario del paciente. Entonces, el análisis de las dimensiones teóricas ya no se hace en base a una sola fuente. La sección 4 ya tiene el análisis de la entrevista, o sea que nosotros combinamos el análisis que hemos visto en la parte cuantitativa con el análisis cualitativo que mencionaba Laurencia, ¿sí? Y por último, a partir de eso se hacen las sugerencias terapéuticas, ¿sí? Entonces, Martín, esto, sí, 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 bueno, esto que estás diciendo es muy importante y con Martín conversábamos acerca, bueno, de que lo que va a ocurrir es que lo que observe el paciente de su propia experiencia y lo que el clínico pueda observar en ese paciente muy probablemente discrepe. Lo menos frecuente es que haya una gran discrepancia, pero es probable que discrepen. Y entonces es un motivo y es una entrada y es un objetivo nuestro marcarlo en el tratamiento, porque justamente esto que dice Martín de la egosintonía y la egodistonía de los síntomas nos permite a nosotros ir pudiendo trabajar un momento del cambio posible está esa persona y trabajar fuertemente en la psicoeducación en torno a la toma de conciencia de cierta sintomatología del paciente que quizás no la está reportando, pero nosotros con nuestro juicio clínico lo estamos observando, lo está observando su familiar, lo está observando la escuela, lo está observando el gabinete, y entonces trabajar con ese paciente en lograr una toma de conciencia y de ese modo avanzar en el cambio posible en la terapia. Entonces, estas discrepancias no tienen que ver con una falta de fiabilidad en la medición de la sintomatología depresiva, sino más bien en que muchas veces la experiencia subjetiva, al ser individual, tiene que ver con la propia historia y con el conocimiento de cada persona y puede no contemplar ciertos aspectos. Entonces, contar con estas dos fuentes de información, la del paciente y la del profesional, y observar esa relación para nosotros es fundamental en dirección al tratamiento y a las intervenciones. Es el puntapié para iniciar los procesos de psicoeducación y marcarnos o ser los tipos de trabajo. Entonces, para nosotros eso es muy importante. Eso, Martín, quería agregar. perfecto. Sí, totalmente, Lau. Bueno, ahora abrimos el espacio de preguntas. Ahí respondo a algunas que me habían llegado ahí por el formulario. Dos, una está vinculado si va a haber cuestionarios de screening, si vamos a enviar cuestionarios de screening para esto. Esos que yo les he mostrado los vamos a enviar. Ya vamos a ver cómo nosotros publicamos lo que estamos trabajando con la AU y demás. De eso se van a estar enterando si ingresan al grupo. Y otra de las preguntas era
cómo impactan los trastornos de la personalidad en esto. Y chicos, el tema de ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí. El tema de los trastornos de personalidad es un tema aparte y gigantesco. Nosotros sabemos que los trastornos de personalidad son lo más difícil que tenemos a nivel de tratamiento psicoterapéutico. Pueden venir casos comórbidos con los trastornos depresivos y trastornos de ansiedad, es lo que sucede en general. Para nosotros como profesionales, si encontramos un trastorno depresivo que no viene comórbido, o un trastorno de ansiedad que no tiene comórbido un trastorno de personalidad, es un alivio siempre. Siempre hay que evaluarlo y demás, pero eso es un tema aparte. De hecho, si hemos conversado con Laura y vamos o no por los trastornos de personalidad, y en un futuro también vamos a ir porque tenemos un proyecto de ponerle mucha fuerza al tema de las evaluaciones, ¿sí? Entonces, ahora sí abrimos el espacio de preguntas, así que si quieren abrir cámaras, micrófonos, estamos por acá. O que nos comenten qué les ha parecido, qué opinan. Si no, seguimos conversando porque la verdad que tengo un montón de cosas para poder compartir en este momento, pero sería muy interesante poder escucharlos para también nosotros poder tener una guía acerca de cuáles son las inquietudes de ustedes para posteriores formaciones que hagamos. Martín, Laurencia, hola, buenos días. Hola, hola, Yo, ¿cómo está ¿Qué tal? Fernando? Bien, Un gusto verlo. gracias, igualmente. La verdad que un placer escucharlos y ver esta iniciativa. Me parece súper interesante la construcción de instrumentos, ¿no? Porque lamentablemente, bueno, yo me dedico a la evaluación psicológica tradicional, digamos, pero los tiempos que corren se necesitan estos nuevos instrumentos y también va cambiando. Sabemos que las enfermedades son producto de la cultura también, y bueno, así como hay revisiones del DSM, obviamente hay revisiones debería haber revisiones de los instrumentos que utilizamos para evaluar y hacer diagnóstico y tratamiento terapéutico. Me parece súper interesante la propuesta de ustedes y les quería preguntar si estos instrumentos que después derivan en el informe que ha mostrado Martín, ya están en uso o están en etapa de prueba, ustedes necesitan casuística para validarlos, ese tipo de cosas me interesan, digamos, para que los que hacemos clínica y tenemos estos pacientes podamos empezar a trabajar con este instrumento eh, y esta mirada desde el paciente, desde el terapeuta y también desde otros referentes, ¿no? Como docentes, padres, etcétera. Fernando, bueno, muchas gracias por tu participación. Nosotros estamos en vías a publicar esto. Todavía no está, estamos en el proceso. Hemos avanzado un montón con el proceso de adaptación psicométrica, ¿sí? Eh, Ahí vamos a ir comentando porque estamos, como te decía, desarrollando un manual técnico gigantesco, digamos, que contempla todo esto que vos mencionas. La parte gruesa ya está hecha y estamos en proceso de validarlo. Nosotros pensamos que para fines de marzo esto va a estar, ¿no? Y bueno, algunas cosas más que se van a estar enterando, porque también en paralelo estamos trabajando con del trastorno de ansiedad. Y también, lo adelanto, con un sistema que nos ayuda a procesar estos datos, ¿sí? Mental Test Lab va a desarrollar tecnologías que permitan facilitar el proceso de la elaboración de este informe, que de hecho el informe que hemos mostrado es un informe hecho con nuestra tecnología de demo, porque es muy complicado procesar estos datos, lleva mucho tiempo y que se facilite especialmente la cuestión de la elaboración de los gráficos, y de hecho que pueda haber una construcción del informe y después obviamente revisada por el profesional indefectiblemente, ¿no? Que de hecho esto es así, nosotros lo hemos generado con nuestra tecnología y a posteriori lo hemos revisado con Laurencia, porque eso es así en este caso que hemos presentado. Pero esto va a estar, lo vamos a publicar y vamos a crear en un futuro, nuestra idea es crear una editorial que esté vinculada a desarrollar herramientas directamente vinculadas a los manuales de diagnóstico, ¿no? Eso es para adelantar. Gracias, Fernando, que siempre es Buenísimo. espectacular tu participación. Yo sé que vos sabes, nosotros hemos sido con Laurencia alumnos de Fernando para todos y hemos aprendido muchísimo. Sí, eso Fernando es quería uno de los, compartir. Así es que un es un gran... placer escucharlo y tenerlo en la reunión de hoy. Bueno, también nosotros lo que buscamos con esta propuesta justamente es poder
optimizar este recurso tan valioso para nosotros como profesionales, pero también fundamentalmente para nuestros consultantes, que tiene que ver con el tiempo. La intención fundamental también es esa, poder optimizar el uso del tiempo en el sentido de que una inicial evaluación integral nos permite a nosotros llegar a un conocimiento profundo y exhaustivo que nos va a permitir realizar intervenciones que quizás, si no parten de esta evaluación integral, son el tiempo, y con el tiempo también las posibilidades de cambio de ese paciente. Entonces, para mí eso es clave, poder lograr sistematizarlo y usar el tiempo de un modo más efectivo, más eficiente a la hora de planificar nuestros tratamientos. Totalmente, Laurencia. Voy por algunas preguntas en el chat. Sí. Aquí comentan cuándo se llega a la opción farmacológica del trastorno de depresión. ¿Cómo? Eh, ¿Cuándo se llega a la opción farmacológica en el trastorno de depresión? ¿Quiere que lo responda yo? Eh, Yo lo respondo. Yo yo respondo. no tengo en cuenta vos. Bueno, yo le ¿Respondo? respondo porque... No, no, yo Bueno, esta que es dale, más fácil. dale, Vos dale, vas a responder dale. el más difícil. Bueno, Eh, el trastorno... Bueno, para el trastorno depresivo, nosotros sabemos que hay tratamientos psicoterapéuticos que están empíricamente validados. ¿Sí? El tratamiento de activación conductual, por ejemplo. Entonces, nosotros sabemos que si hay un trastorno depresivo que no viene con características comórbidas, sino hay un trastorno de personalidad detrás, podemos como psicoterapeutas tratarlo, ¿sí? Bajo guías clínicas y hay comprobada eficacia en el tratamiento si se hace lo que se tiene que hacer. Pero hay casos, obviamente, más rígidos, más complicados. Todo va a depender también de la disposición del paciente para hacer las tareas, ¿no? Porque el tratamiento de activación conductual requiere mucho trabajo de parte del paciente, ¿no? Entonces, depende de muchas variables, pero en todo caso se pueden sintetizar en dos. La disposición del paciente para realizar el tratamiento psicoterapéutico, por un lado, que no es solamente venir a consulta a conversar con un profesional, y la segunda es con el nivel de severidad del trastorno depresivo. ¿Sí? El tratamiento combinado, como siempre, es el que mayor éxito tiene, no como siempre, pero en este caso es, pero no siempre es necesario. Es más, primero se ejercita practicar un tratamiento psicoterapéutico y validar si con ese tratamiento psicoterapéutico es suficiente para no introducir una medicación innecesariamente. Diferente, por ejemplo, al trastorno bipolar. En el trastorno bipolar, especialmente tipo 1, la posición o el trabajo del profesional es acompañar y psicoeducar en la importancia de la medicación psiquiátrica. Porque si no hay estabilizadores del estado de ánimo, muy poco podemos hacer nosotros e incluso es muy arriesgado, ¿sí? Y sería una impericia no derivar a un profesional de la psiquiatría, que se hace también, ¿no? Se cometen estas impericias, pero es muy importante en el trastorno bipolar, hace un hace un tratamiento combinado, no tanto en el trastorno depresivo, eso ya va a depender del caso. Después Lidia consulta si se pueden supervisar casos. sí, 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 podemos conversar, hacemos eso, podemos, supervisamos. claro, sin problema. Después pregunta Marina la diferencia entre CIE-10 y DSM-5. La diferencia entre CIE-10 y DSM-5 son un montón, porque la CIE-10 no es la última versión. La última versión es la CIE-11. ¿Sí? La CIE-11, para los que no lo saben, es el manual, pero que el manual que rige a todos los médicos, incluidos los psiquiatras. En realidad, especialmente en los trastornos del estado de ánimo, no hay tantas diferencias, o en el trastorno depresivo mayor, más que los trastornos de estado de ánimo, entre CIE-11 y DSM-5 en cuanto a los criterios. Es más, hay diferencias en la cuestión de cómo están redactados los criterios, nada más. Pero es altamente recomendable utilizar el DSM. El DSM es específico y está realizado y monitoreado por la Asociación de Psiquiatras Americanos y es el que más trasciende siempre. Entonces yo recomiendo el DSM-5, pero lo cierto es que el CIE-11 se basa mucho en el DSM-5 también. Eh, si quieren y si les interesa, les puedo enviar el manual CIE-11 también, yo lo tengo, pero no hay tantas diferencias, ¿no? De hecho, esto que dice Martín es un debate que lo hemos tenido inicialmente a la hora de, bueno, de definir nuestro marco conceptual del cual íbamos a partir. Inicialmente pensábamos en contemplar los dos manuales, pero bueno, analizando las prestaciones de cada uno, habíamos tomado la decisión de quedarnos con el DSM-5 en su versión revisada por todas estas cuestiones que Martín está informando.
Claro, totalmente. No, y Fernanda habla de indagar sobre las enfermedades médicas para hacer un diagnóstico diferencial. Totalmente. Eso Sí, totalmente, esto. bueno, vos lo sabes, Laurencia, con el tema de la anamnesis, yo lo comentaba. Sí, eso es fundamental para nosotros. Bueno, el tiempo es muy limitado, por eso digo que nos ha quedado muchísimo para poder conversar, pero ese es el aspecto central que nosotros también queríamos, que incluimos, de hecho lo tenemos ya operacionalizado en nuestras entrevistas, la indagación profunda acerca de cierta sintomatología clínica vinculado a esto, ¿no? Cuando nosotros nos llega a la consulta un paciente con trastorno depresivo mayor o tristeza, o lo informa como desgano, tristeza, si nosotros realizamos esta anamnesis en profundidad y tenemos conocimiento, y esto es sumamente necesario, un conocimiento profundo acerca de la semiología psiquiátrica, vamos a notar que ese paciente con depresión, con trastorno depresivo mayor, es un paciente que tiene problemas endocrinológicos, tiene problemas metabólicos, tiene problemas en otros sistemas de nuestra salud. Eso es lo que ocurre con mayor frecuencia. Si investigamos o revisamos un poco la literatura científica sobre la comorbilidad de los trastornos depresivos, la realidad es que existe esto. Hay muchísima comorbilidad, no solo con otros cuadros psiquiátricos, sino con otras enfermedades médicas. Esto que está consultando, disculpen, no he retenido el nombre, es fundamental y lo tenemos contemplado nosotros en nuestro modelo de vida. En el modelo de entrevista y de anamnesis, nosotros hacemos una recogida de datos vinculada con la historia clínica del paciente en cuanto a su desarrollo de salud. ¿Sí? Entonces, para nosotros ese punto es bien importante. Por lo siguiente, porque los estudios marcan que lo más prevalente es que el trastorno depresivo mayor venga con cierta sintomatología y otras comorbilidades que no son psiquiátricas. Así que indagar en esto para mí es fundamental y es algo con lo que hemos hablado muchísimo con Martín para incluirlo y de hecho está incluido en esta evaluación integral. ¿No? Son justo las 12. A ver si hay otras preguntas para aprovechar. Nosotros tenemos unos minutos si Aprovechar. quedan algunas. Sí, Soy se Adriana escucha. Charro, bueno, ahí debe decir la pantalla, soy AT. Me interesó mucho lo que han hablado, a muchos de ustedes lo conozco, con Hola Laurencia, Adriana, hola Adri. ¿cómo estás? Colega a la vez, qué bueno. En esto de mi profesión, como AT, en la intervención de estos trastornos, lo que vienen diciendo es muy importante, la intervención de la T, creo yo, y en ese aspecto sería bueno también conversarlo un poquito en otras oportunidades para poder conocer un poco más de esto, de tener herramientas, cómo intervenir desde mi área, digamos, para poder ayudar a las personas con estos trastornos tan peligrosos también, ¿no? Porque de aquí disparan un montón de otras cuestiones, hasta donde tengo entendido, y sería muy importante eso, me parece interesante. Sí. Adri, es importantísimo lo que vos dices A ver, y contempla que nosotros somos distintos. ¿Se me escucha, Martín? ahora sí, ahora sí. Somos distintos eslabones de un proceso y que cada eslabón depende sin duda del otro. Puntualmente hablo de cuando nosotros en los tratamientos psiquiátricos o en el tratamiento del trastorno depresivo mayor incluimos a un acompañante terapéutico. ¿Por qué? Porque a esta pregunta que vos estás compartiendo con nosotros, Adri, la respuesta tiene que ver con que justamente es una demanda a los profesionales de la salud mental mayor quizás entrenamiento o disposición, porque quizás el conocimiento está, pero no sé si la disposición de poder bajar al acompañante terapéutico todas estas intervenciones con la precisión que tiene que ser para que, bueno, para que la práctica del acompañante terapéutico tenga sentido. Entonces, esta pregunta que vos nos estás compartiendo creo que también tiene que ver con mayor formación de parte, digamos, del que dirige el tratamiento. No sé si me hago entender lo que quiero decir. Sí, sí, clarísimo, clarísimo, ¿Sí? porque Sí, porque he tenido sabemos, oportunidad de observar a colegas
que han intervenido en diferentes ocasiones con personas adultas que por comorbilidad, como decía Martín, tienen otras condiciones y Sí, bueno, uno se da cuenta desde la experiencia que lo hacen solos o mal guiados o falta de, sí, no sé, totalmente. Bueno, la Adriana, verdad que es importante. vos sabes, probablemente creo que sabes, bueno, he sido coautor de un libro que se llama Técnicas y Estrategias de Terapia de Conducta para Acompañantes Terapéuticos. Si quieres te lo paso, digamos, al libro, creo que sí lo El ubicas. azul, digamos, vamos a Sí, hablar de sí, sí, el colores. azul. Sí, 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 el sí, azul de sí. AT. Eh, es hablando e intentando vincular la práctica del acompañante terapéutico en relación al trastorno depresivo mayor. ¿Te acuerdas que me preguntaba una de las colegas ahí si era necesaria la medicación? Bueno, yo te puedo decir que conforme el cuadro depresivo sea más severo, hay más necesidad de instalar o de integrar al acompañante terapéutico en el tratamiento del trastorno depresivo. Porque vos acordate que el tratamiento de activación conductual, y yo por eso les decía, depende mucho de la disposición del, del paciente. ¿Y quién acompaña a la disposición del paciente? El AT. El AT llega a la casa y brinda las estrategias necesarias para que se pueda dar el tratamiento. Bueno, estamos en tiempo. Adriana, si cualquier cosita seguimos, te puedes Ay, qué conectar. pena. No Le sé si hay alguna otra agradezco. pregunta, Martín. Ya no, pero ya estamos en tiempo y hay que terminar, hay que cerrar. Bueno, Pero va a haber espacio, va a haber posibilidades, hay un montón de tiempo para esto. Así que, bueno, ahí los chicos de Spots han dejado todos los links con el material y demás. Y seguimos conversando. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias. gracias a ustedes. Gracias A por estar. todos. Esperamos que los encuentres.